Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente a de enero de 2020, calendario económico. Comenzamos con cifras de inflación de China dadas a conocer el día de ayer en hora de la noche, donde la inflación del consumidor se mantuvo inalterada al 4.5%. Tal vez la mejor noticia de este indicador tiene que ver con la inflación al productor, la cual moderó su nivel contractivo o sus descensos o la deflación al productor desde menos 1.4 a menos 0.5%. De todas maneras, acá continuamos viendo que el Banco Central, el Banco Popular de China, digámoslo así, tiene suficiente espacio para mantener una política monetaria expansiva. Lo ha venido realizando durante las últimas semanas, irrigando liquidez. Recuerden que en China la celebración del Año Nuevo es en el mes de febrero. Y pues como es normal, pues se requieren pues más recursos durante esa época. Por lo tanto, pues en las siguientes semanas también continuará irrigando liquidez adicional. Recuerden que al cierre del año pasado reducía los requerimientos de encajes bancarios, con lo cual pues se liberaba cerca de 110 billones de dólares para el mercado financiero. Con respecto al día de hoy a las 2 de la mañana se conocieron cifras de balanza comercial de Alemania, tal vez generando algo de impacto negativo con relación a la contracción de las exportaciones más fuertes de lo anticipado, casi 2.5% de contracción. El mercado esperaba una contracción inferior al 1%. Y digamos que esto fue moderado, apaciguado por un buen dato de la producción industrial en Alemania. Hemos venido recibiendo ya cifras un poco mixtas en lo que tiene que ver con la dinámica económica de la mayor economía de la zona euro. Recuerden que el día de ayer veamos algo de debilidad, hoy vemos entonces fortaleza con este indicador de producción industrial del mes de noviembre, el cual creció 1.1%. Sin embargo, hay que esperar un poco más de información para tener un poco más de confianza con respecto a la expectativa de recuperación económica de la zona euro. En Europa se dio a conocer la cifra de desempleo, 7.5%, sin sorpresa, igual a lo esperado, igual al dato anterior. Y en América Latina ya tuvimos los indicadores de producción industrial en Brasil, un mal dato para el tema de Brasil, contracción del doble de lo anticipado, 1.7% en el mes de noviembre. Y la inflación en México descendiendo al cierre del año pasado a niveles del 2.83%. Como hemos referenciado, ellos tienen espacios del lado de la inflación para hacer política monetaria menos contractiva, pero como mencionamos también al cierre del año anterior, un ajuste salarial del 20%, por supuesto, deja un poco de inquietud en el Banco Central de México y por eso pues han sido tan moderados en esos ajustes, en esa reducción de la contracción. En lo que nos queda del día tenemos 6 declaraciones de miembros de la Reserva Federal. También tuvimos declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, el gobernador saliente. Esas declaraciones fueron un poco más expansivas desde el punto de vista de política monetaria y por eso eventualmente hoy los analistas consideran que la libra esterlina está perdiendo valor. También más adelante tendremos la cifra de solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos. Tenemos colocación de tesoros a 30 años y al cierre de la jornada en Perú, la reunión del Banco Central, donde no se esperan modificaciones de su tasa de referencia en el 2.25%. Con respecto a los mercados accionarios, ayer fue una muy buena jornada, sobre todo después de las declaraciones del presidente Trump acerca de lo que fue la valoración o del impacto de los ataques de Irán a la base en Irak que utilizan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La primera o las primeras palabras fueron para advertir que habían realizado una evacuación oportuna, por eso no habían tenido ningún tipo de víctima dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y de aquí en adelante, pues el presidente Trump, si bien es cierto, advertía a Irán de no emplear y no buscar nuevas acciones bélicas, ni tampoco de desarrollar armas nucleares, el mercado adoptó todas las declaraciones como un desescalamiento del conflicto y de ahí en adelante el Standard & Poor's 500 se valorizó. Ayer cerró con ganancias del 0.5%, hoy tenemos el mercado europeo con ese índice Stock 600 ganando cerca del 0.3%, es decir, replicando ese impulso favorable
ambos indicadores cerca de sus máximos históricos o en máximos históricos más bien, y hoy futuros de Estados Unidos mantiene esa racha alcista con valorizaciones cercanas al 0.3% también. De todas maneras, hay que ser muy cuidadosos con lo que ha venido ocurriendo con ese avión que se cayó en Irán. Inicialmente se decía que no había indicios de un ataque terrorista ni nada de eso, pero ahora los mismos funcionarios iraníes podrían o están contemplando la posibilidad de la participación de instalaciones antiaéreas o de equipos antiaéreos como posibles responsables de la caída. Esto, Irán pues ya solicitó la colaboración internacional de expertos para hacer el análisis de ese accidente, donde murieron casi 180 personas entre pasajeros y tripulación. Recuerden que era un avión que salía de Irán hacia Ucrania, donde la mitad de los pasajeros eran canadienses, la otra mitad iraníes aproximadamente, y pues está bajo investigación. Las entidades estadounidenses están consultando con su gobierno si pueden participar en las labores de investigación, teniendo en cuenta pues las sanciones que tiene actualmente Estados Unidos contra Irán. Y en el tema de sanciones tal vez fue lo único que podría haber llamado la atención en la parte de acciones en los Estados Unidos. El gobierno anunció que iba a implementar nuevas sanciones, pero digamos que no hubo acá o no hay, digamos, un conocimiento exacto de qué tan importantes serán, teniendo en cuenta pues que ya Estados Unidos ha sancionado de manera importante no solo al país, sino a varias personas allegadas al régimen iraní. Y la otra noticia es la confirmación de la visita del viceprimer ministro chino a los Estados Unidos la próxima semana. Al cierre del año pasado, el presidente Trump tuiteó que iban a firmar el acuerdo fase 1 hacia el 15 de enero. Esto, noticia del día de hoy, pues estaría totalmente alineada con esa expectativa de que la próxima semana finalmente se produzca esta firma. Con respecto al mercado de divisas, nos ha llamado la atención la evolución del dólar frente a las monedas refugio. Esa evolución durante las últimas 3 jornadas ha mostrado un fortalecimiento del dólar, especialmente frente al yen japonés y a la libra esterlina. Parece que el desescalamiento de las tensiones generó pues ese debilitamiento del yen, y por otro lado esas referencias del director del Banco Central de Inglaterra un poco más expansivas desde el punto de vista monetario pudo haber influido en el debilitamiento de la libra esterlina. Mientras tanto, de manera paralela, en estos últimos 3 días las monedas latinoamericanas se han fortalecido, especialmente el peso chileno, que era la que más se había debilitado al cierre del 2019, 1,5% se ha fortalecido el peso chileno. El peso colombiano se ha fortalecido cerca del 0.5% y en la jornada de hoy está abriendo nuevamente con algo de ganancias. Con respecto al tema petrolero, sí hemos tenido un fuerte movimiento a la baja por 2 hechos. El primero, sin duda, el desescalamiento de las tensiones reduce prima de riesgo. Nuevamente WTI en $60 y el Brent en 65, cuando hace un par de días en el momento de mayor tensión alcanzamos a negociaciones por encima de los $70 para el Brent y de los $65 para el WTI, es decir, estamos $5 por debajo de esos niveles máximos alcanzados. Esa es una de las razones, y la siguiente razón tuvo que ver con unos inventarios de petróleo que no descendieron en los Estados Unidos, sino aumentaron 1.16 millones de barriles, cuando los inventarios API habían descendido cerca de 6 millones de barriles, y además los inventarios de gasolina aumentaron un poco más de 9 millones de barriles. Es el mayor incremento semanal de inventarios de gasolina de los últimos 4 años. Aquí hay que ser pues obviamente consecuentes con que la última semana del año los inventarios de gasolina crecen mucho, crecen cerca de 6, 7 millones de barriles. En esta ocasión crecieron 9 millones de barriles, un poco más de eso, y por eso es que es llamativo esta dinámica, es decir, estamos desfasados cerca de 1 o 2 millones de barriles más de incremento en la última semana del año de lo acostumbrado. También nos gustaría pues traer acá una advertencia que hizo el presidente de los Estados Unidos para reducir un poco el impacto que podría tener todo este escalamiento bélico con Irán. Él manifestó que desde el punto de vista energético Estados Unidos ya es autosuficiente. No solamente aquí tiene en cuenta pues el tema de petróleo, sino todas las otras fuentes de energía que utilizan los Estados Unidos dentro de su matriz de consumo, y manifestaba que esto implicaba pues una menor necesidad de lo que es el crudo de Medio Oriente, y de alguna manera esto también puede o pudo haber afectado ayer transitoriamente la corrección del petróleo, que cayó cerca de 5%, sobre todo luego después de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Hay un hecho adicional, y con miras a todo este tema de la flexibilización de China
al comercio mundial en medio de estas negociaciones comerciales con los Estados Unidos. En apariencia va a liberar un poco más su mercado ahora, no el financiero, sino el petrolero, permitiendo la participación de firmas privadas en la explotación de recursos. Hasta el momento China solo da autorización a firmas estatales para que, digamos, participen en este mercado. Uno de los requerimientos que vimos en Bloomberg es tener un patrimonio superior a los 43 millones de dólares, lo cual pues muchas compañías petroleras del mundo lo tienen, así que sería como un anuncio alineado con el tema de un mayor comercio internacional o un comercio internacional con menos restricciones. Y en temas de renta fija, luego de haber visto que las tensiones generaban presiones bajistas en las tasas, pues obviamente esas declaraciones del presidente Trump reduciendo el riesgo de un conflicto bélico directo entre ambos países en el corto plazo, lo que hizo fue un incremento en las tasas de descuento de los tesoros. Tesoros a 10 años se están negociando en este momento a niveles del 1,87. Como manifestábamos ayer, teníamos una señal técnica alcista, señal que estuvo en riesgo en algún momento cuando se negoció por debajo del 1,75. Sin embargo, no cerró por debajo de ese nivel, se devolvió y hoy tenemos tasas de niveles del 1,87. Se retoma entonces el objetivo de corto plazo del 2%. Entre lo que nos llama la atención para el día de hoy son declaraciones de miembros de la Reserva Federal, son 6 miembros para ver si hay algún tipo de ajuste en las expectativas. Nosotros hemos visto debilitamiento en el crecimiento de Estados Unidos en varios indicadores. Como mencionamos ayer, el pronóstico que realiza la Reserva de Nueva York para último trimestre de 2019, primer trimestre de 2020, es un crecimiento cercano al 1%, la mitad de lo que estuvimos registrando durante el primero, segundo y tercer trimestre de este año. El Banco Mundial redujo pronóstico de crecimiento para 2020 de un 2.7 a un 2.5%, el 2019 sería 2.4%, es decir que la recuperación que se va a tener va a ser muy moderada de acuerdo al Banco Mundial, y esto por una desaceleración en China que no es suficientemente compensada por la aceleración en otras economías emergentes. Hoy, como manifestábamos, reunión del Banco Central de Perú, donde nos esperan movimientos. En Brasil, las malas noticias de la producción industrial. En México, la inflación le da espacio al Banco Central para que reduzca su tasa de referencia, pero como manifestábamos, va a estar evaluando los impactos de esa alza salarial del 20%. Eso es todo por ahora. Recuerden, mercado accionario positivo. En divisas, dólar se fortalece frente a monedas de reserva, pero las monedas de la América Latina van bien. En petróleo, fuerte corrección del petróleo, y en renta fija, la menor aversión al riesgo hace que las tasas de descuento aumenten. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl, Daniela, en el informe del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El sábado que el Dani había reportado la inflación, en donde esta moderó su crecimiento al cierre del 2019. Sin embargo, el día de ayer el Banco de la República reportó que la inflación calculada por ellos, en total en Colombia, para ellos las 4 inflaciones que ellos calculan, la inflación, por ejemplo, la inflación sin alimentos primarios, servicios públicos y combustibles era el año pasado en 3.46, en su máximo nivel desde enero del 2018. El promedio de las 4 inflaciones terminó el año subiendo hasta 3.34%, siendo su nivel más alto desde julio del 2018. Por otra parte, el Banco Mundial mantuvo la proyección de crecimiento de 3.6% en 2020 para Colombia y destacó los avances en los proyectos de infraestructura, los cuales permitirían respaldar un aumento en el crecimiento. Y finalmente, Fitch Rating aseguró que la firma de la reforma tributaria que se dio en diciembre no solventará las presiones fiscales y aumentará pérdidas en sus ingresos. Además, mencionó que no hay una mejora estructural en las finanzas públicas del gobierno, ya que está confiado excesivamente en las reservas y dividendos de Ecopetrol. Eso es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por el lado del mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día de ayer, en línea con nuestras expectativas, se valorizó por segunda jornada seguida en medio de un entorno de mayor tensión en los mercados, teniendo en cuenta estas noticias por el lado de Estados Unidos e Irán, y también impactado por el retroceso de los precios del crudo. Sin embargo, es relevante destacar que los volúmenes se recuperaron, volvimos al volumen promedio del 2018, se negociaron 126 mil millones de pesos, la acción más negociada fue Ecopetrol con 52 mil millones de pesos, la más valorizada fue con Concreto con un 5,5%,
y la más desvalorizada fue Aval Ordinaria con un 2,7%. El día de hoy esperamos valorizaciones en el índice colombiano en medio de un entorno de mayor calma en los mercados. Como tal, se puede observar que los futuros ganan valor en la jornada del día de hoy, también soportado por el buen dato de empleo que salió recientemente. Por el lado de noticias, según Valor Analítica, hay una noticia que renunciaría el presidente de la ETB, teniendo en cuenta el cambio de administración como tal. El presidente actual, Jorge Castellanos, presentaría su renuncia y como tal la nueva administración estaría buscando un presidente con una mejor relación con los sindicatos. Esto podría generar ruidos o en el corto plazo sobre la especie y también podría impactar el plan estratégico de la recuperación de la compañía, que se había observado una importante recuperación de los últimos 4 años. Es un tema relevante a seguir de cerca. A su vez, otra noticia en el plano internacional: Cemex México vende unos activos en Reino Unido por 235 millones de dólares. De sacar que esos activos fueron 49 plantas de concreto, 28 canteras de agregados, una planta de cemento y 4 bodegas. Lo anterior de esta transacción está principalmente orientado hacia reducir los niveles de apalancamiento de la compañía y también posiblemente de sus subsidiarias. Por el lado de las estrategias en la jornada del día de ayer, todas mostraron desvalorizaciones, excepto por el lado de Cemex, la cual ganó un poco de valor. Sin embargo, mantenemos la perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Concreto, la cual la especie ganó importante valor en la jornada del día de ayer, donde según el indicador técnico daría señales de cambio de tendencia. Destacar principalmente que esto es dado a dos noticias. Uno, la SIC recomendaría como tal archivar el proceso adelantado de la compañía acerca de la ruta del carril Bogotá-Girardot. Cabe recordar que a la compañía se le estaría adelantando una multa de alrededor de unos 78.000 millones de pesos por este caso, donde en la medida de que se archive este proceso evitaría como tal esta multa. Y por otra parte, el Estado tendría que pagar unos sobrecostos por por el túnel de la línea, donde Concreto tiene una participación importante. Sin embargo, el monto es relativamente pequeño, tan solo 9.000 millones de pesos para todo el consorcio. Entonces, como tal, esas dos noticias favorecieron Concreto, la cual se sigue viendo altamente descontado, ya que su valor en libros está cerca de los 1.000 pesos. Se fue todo por el mercado accionario. Por otra parte, tenemos la acción de Cemex, la cual la jornada del día de ayer ganó un poco de valor. Sin embargo, que se ha observado en Cemex, que desde el mes de julio estamos en un lateral sobre la especie. Como tal, no hay importantes detonantes, donde el mercado está principalmente atento hacia noticias adicionales en cuanto a la licencia ambiental para operar la planta de Maceo. Sin embargo, nos ha dado a conocer mayor información en el corto plazo. Cabe recordar que en la medida que se dé mayor información por este rubro, la especie podría volver a cerca de los 7.000 pesos. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, se sigue observando un entorno retador, donde el difícil momento de Centroamérica sigue opacando la recuperación en Colombia, donde esperamos que también en el cuarto trimestre del 2019 los resultados se mantenga también este comportamiento, aunque esperamos un mejor comportamiento por el lado de los volúmenes locales. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En el dólar mantenemos tendencia bajista. Actualmente se negocia por debajo de los 3.250. Recuerden el objetivo del 3.230 como siguiente nivel, aunque hay una zona muy fuerte entre ese 3.230 y 3.200. Hemos tenido un fuerte retroceso del precio del petróleo, acompañado al mismo tiempo de una menor aversión al riesgo. Por eso pues el peso colombiano no se debilitó, teniendo en cuenta pues esa alta influencia del petróleo en las exportaciones colombianas. Se negociaron ayer más de 1.300 millones de dólares, al igual que en las acciones, como lo destacó Raúl. Los volúmenes de negociación se han venido ya recuperando hacia el promedio histórico. Cerramos ayer en 3.000, en el mismo nivel donde estamos actualmente, 3.247. Hubo máximo de negociación por encima de los 3.000
3.260 y un mínimo en los 3.239. Así que para el día de hoy, viendo que todavía todo está tranquilo, pues no anticipamos reversión en esta dinámica. Por supuesto, hay que estar muy pendientes de la evolución de este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que aparentemente pues se ha venido enfriando con lo que ocurrió el día de ayer por parte de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Al parecer todos quedaron contentos. Estados Unidos eliminó, digamos, uno de los potenciales riesgos que era este general Soleimán. Al mismo tiempo, Irán mostró que tiene capacidad para responder a los Estados Unidos. Ambos están mostrando esto como una victoria porque Irán dice Estados Unidos no está aplicando nuevas medidas contra Irán como tal. Y por el otro lado, Estados Unidos se quitó, digamos, de acuerdo a informes de inteligencia, un riesgo mayor que era este general que no hacer nada y dejarlo vivir y que siguiera con los planes de expansión de Irán en la región y también de ataques en contra de los intereses estadounidenses. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daliena con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para el corto plazo, plazos hasta el 2021, favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC, mientras para plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, los títulos que más se han valorizado con respecto al cierre del mes anterior son los títulos TSUR a plazos de 3 años y 5 años en cerca de 6 puntos básicos, mientras los que más desvalorizados son los títulos IBR a plazos de 3 años con cerca de 6 puntos básicos también. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones con respecto al cierre de ayer y cerraron en 5.21 y 5.97 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 6.13 puntos básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 1.44 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 9.700 millones a través del sistema transaccional y 927.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2022, seguido de IPC con vencimientos a 2021. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos el día de mañana con un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.